Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más este día. Agradezco al Señor porque me permite estar con ustedes para compartir de su palabra. Y también agradezco a nuestro querido pastor la oportunidad que me da una vez más de poder compartir con ustedes del Evangelio del Señor. Aprovecho este tiempo para invitarle a que comparta los videos de las enseñanzas y de las prédicas en sus redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, los de los domingos, los de los días miércoles. Vea nuestros videos, coméntenos, queremos saber si tiene alguna petición de oración, queremos saber más de usted, queremos compartir ahí también con usted. Al mismo tiempo, quiero invitarle a que si usted ya desea asistir a los servicios de los domingos, por favor, aparte un lugar, hable con las personas encargadas, aparte un lugar y juntos lleguemos al templo para adorar al Señor Jesucristo en armonía y en comunión con nuestros hermanos. El día de hoy quisiera tocar un tema que es muy importante para nuestras vidas y pues lo quise centrar en dos personajes que podemos encontrar en la Biblia. La Biblia tiene muchos personajes, tiene bastantes personas que fueron como usted y como yo, con dificultades, con virtudes, con errores, con necesidades, con pecado, con momentos altos como momentos bajos, con logros, con sueños, pero también con muchas veces donde se vieron que su corazón y su naturaleza humana les jugó una mala pasada. Estos personajes están en la Biblia no para que nosotros podamos querer parecernos a ellos. Al final, pues, nuestro objetivo es imitar al Señor Jesucristo. Sin embargo, estos personajes permanecen en la Biblia para que nosotros podamos aprender de ellos y podamos escudriñar en la vida de ellos dónde está reflejado el carácter de Cristo, dónde podemos encontrar la obra redentora de Cristo en la vida de estas personas y qué podemos aprender de Jesús reflejado en lo que sucedió en la vida de estos personajes. Así que hoy traigo a discusión, o mejor dicho, a estudio bíblico,
la vida de dos grandes hombres que, a pesar de las dificultades, de los pecados, de las cosas que tuvieron, fueron hombres que Dios escogió para obras en su pueblo Israel, hombres que Dios escogió para que siguieran su camino, para que le obedecieran. Y ahí vamos a ir viendo cómo es que las cosas se desvirtúan. Recuerden, hermanos, que los personajes en la Biblia no están para que nosotros querramos imitarlos a ellos, o para que nosotros querramos decir, como fulano de tal logró X, Y, Z, yo también voy a luchar por lograr X, Y, Z. En términos físicos, estos personajes están ahí para que aprendamos el carácter de Dios reflejado en sus vidas con base a lo que ellos hicieron, y que nosotros podamos vernos reflejados ahí y decir, yo estoy pasando por lo mismo, yo puedo hacer lo mismo y quiero ver el carácter de Dios reflejado en mi vida. Hay una gran diferencia entre querer hacer lo que una persona hizo para alcanzar lo que esa persona logró en la tierra, y querer hacer lo que esa persona hizo para alcanzar la obra redentora de Cristo. Es una gran diferencia entre esas dos premisas. Entonces recordemos que esos personajes han sido puestos en la Biblia para que podamos alcanzar, a través de lo que ellos hicieron o no hicieron, la obra redentora de Cristo, para que podamos entenderla, para que podamos comprenderla. Nuestra finalidad es encontrar el carácter de Cristo en esa persona, reflejada en sus actos, en lo que Dios hizo con ellos, y al mismo tiempo aprender de nuestra naturaleza y de nuestro carácter humano en la vida de esa persona, como lo vamos a ver hoy, en lo que esa persona hizo, en lo que esa persona pensó. Ahí también podemos aprender y ver nuestro carácter humano pecaminoso reflejado en esa persona. Tengamos en cuenta esos dos pensamientos, por favor. Pues hoy vamos a hablar acerca de dos grandes personas, como les dije, que fueron levantadas por el Señor para grandes obras en el pueblo de Israel, y son los reyes Saúl y David. La Biblia habla de estos dos reyes con bastante detalle en sus vidas, al menos en el reinado, ¿verdad? No se sabe qué pasó con Saúl antes de que él fuera rey, no se sabe qué pasó con David antes de que él fuera el escudero del rey Saúl. Entonces la Biblia sí toma bastante tiempo con ellos, puesto que Saúl fue el primer rey de Israel y David fue el rey que le sucedió, el rey que vino después. Vamos a ver algunos detalles de la vida de cada uno de ellos. Vamos a platicar un poco del contexto en el que ellos se encuentran. Vamos a describir también cómo fue su reinado. Vamos a ver algunas de sus obras. Vamos a ver, porque los dos tienen una misma, si los ponemos en comparación, en contraste, los dos tienen una misma, una misma línea temporal. Los dos tienen una escogencia de parte de Dios. Son ungidos por parte de Dios. Hay un profeta que les acompaña. Hay un profeta que les habla. Sin embargo, entre sus obras, los dos tienen pecados y los dos cometen errores garrafales, y que podríamos decir sería la caída de cada uno de los dos. Sin embargo, después de la caída, cada uno de los dos toma un camino distinto, y esa es la parte en la que yo quiero enfocarme en esta noche. Hablando de Saúl, comparación contra David, en términos de contexto, Saúl es de la tribu de Benjamín. Él es una persona escogida de la tribu más pequeña del pueblo de Israel, y David es de la tribu de Judá. Hay mucho que decir en este tema. La promesa, por ejemplo, de Jacob cuando tiene a sus 12 hijos, y Jacob le dice a Judá, su hijo Judá, que él sería quien tendría el cetro y que él sería quien gobernara a sus hermanos. Cualquiera que haya leído esa profecía de Jacob a Judá se dará cuenta desde el principio, cuando Saúl dice que es benjamita y es escogido para ser rey. Desde ahí podríamos ver de que ya las cosas empiezan de una manera extraña y de que tendrían un final extraño, pero eso vamos a hablarlo después. Hablando del contexto también, dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, de buen parecer, al punto que su cabeza sobresalía sobre los hombros de casi todo el pueblo de Israel. David, en cambio,
Era el hijo más pequeño de la casa de Isaí. Él tenía hermanos más grandes que él. David era un pastor de ovejas. Dice que era rubio, era de buen parecer y de ojos bastante bonitos, o de ojos delicados, dice la Biblia también. Siguiendo con el contexto, Saúl tuvo, digamos, un inicio en el reinado en donde él no sabía mucho de lo que tenía que hacer. La Biblia, en el primer libro de Samuel, se denota que había un tiempo en que Samuel lo iba a proclamar rey delante de todos, pero a Saúl no lo encuentran. Él estaba escondido en un lugar, creo que era con unos asnos que estaba escondido. No lo encuentran. Saúl empieza su reinado, o Saúl empieza a tomar el trono de una manera un poco, digamos, dubitativa. Él no tiene conocimiento de qué es lo que debe hacer, él no sabe lo que debe hacer, él se esconde, le da miedo, está un poco temeroso de lo que debe hacer. Entonces Saúl empieza así el reinado, en comparación de David, que empieza su reinado desde el ungimiento, donde Samuel lo unge, y ya él es llevado él tiene situaciones como las de Goliat, por ejemplo, en que él no era rey, pero él ha matado al filisteo. Las mujeres cantan que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. David es un hombre valiente, David es un hombre valeroso, los hombres lo siguen. Es un contraste totalmente distinto, es un contraste bastante grande entre estos dos personajes. Sin embargo, Saúl también es una persona valerosa. Saúl lo primero que hace al entrar al reinado es pelear en contra de los filisteos. El reinado de Saúl y el reinado de David se ven empañados, por así decirlo, por un conflicto constante que tenía Israel contra los filisteos. Y Saúl lo primero que hace siendo rey es ir y pelear en contra de los filisteos. Entonces aquí ya nos pasamos al reinado de estos dos hombres. Saúl va, pelea contra los filisteos, él tiene conflicto constante con los filisteos. Durante su reinado es que sucede lo de Goliat. Durante su reinado es que sucede donde Jonathan, su hijo, va y pelea contra los filisteos y ellos mismos, él y su escudero nada más, solo ellos dos, tienen una gran victoria contra los filisteos. En su reinado, en el reinado de Saúl, suceden muchas cosas con respecto al último juez y al primer profeta del pueblo de Israel, que es el profeta Samuel. El profeta Samuel está al lado de él constantemente, está con él, le está guiando, le está dando consejo, le está ordenando las cosas. Dios le habla directamente a Saúl por medio de la voz de Samuel. Yendo del lado de David, el reinado de David se ve más afectado no tanto por el conflicto con los filisteos, sino que se ve más afectado por temas pasionales, temas que ocurren en su corazón y temas que ocurren dentro de su familia. Es en el reinado de David que se regresa el arca a Jerusalén, por ejemplo, algo que Saúl no quiso hacer. De hecho, el arca se pierde en la época de los jueces, la recuperan en Obed-edom y los filisteos la vuelven a obtener y David la regresa a Jerusalén. O sea, Saúl nunca tuvo el deseo de regresar el arca a Israel, a Jerusalén, a la ciudad de Dios, mientras que David, una de las primeras cosas que hizo fue devolver el arca del pacto a Jerusalén. Ustedes ahí saben todo lo que sucede cuando David regresa el arca del pacto a Jerusalén. Hay una gran fiesta, hay sacrificio. Obviamente hay también pérdidas, porque la Biblia menciona que mientras el arca regresaba, una de las personas mete la mano y se muere porque no estaba limpio y toca el arca. Hay muchas cosas que suceden, ¿no? El reinado de David también se ve bastante la presencia no solamente de Samuel, sino de un nuevo profeta, que es el profeta Natán, y de otro profeta u otro vidente que se llama Gad. Ustedes lo van a leer en el segundo libro de Samuel. El reinado de David también se ve que David, al igual que Saúl, comete errores garrafales, grandes errores. Y aquí podríamos hablar de la caída de estos dos. El problema de Saúl con su caída fue
la falta de obediencia, la falta de confianza, lo vamos a ver más adelante. El problema de David fue una situación un poco más pasional. David se deja llevar por su corazón. David en total tuvo aproximadamente 4 mujeres, tuvo a 2 hijas de Saúl, y luego tuvo a Abigail y a Betsabé, y todos sabemos la historia de la esposa de Urías, si no recuerdo mal, si no estoy mal, creo que era Betsabé, y todo lo que pasa con Urías el heteo, al punto que David llega y asesina a Urías con tal de quedarse con su esposa. Aparte que la esposa de Urías ya estaba embarazada por David. Es un error tremendo que le cuesta a David bastante. El profeta Natán lo amonesta, lo regaña, y ahí le promete o le da una palabra de parte de Dios diciendo que la espada nunca se apartaría de la casa de David. Es decir, de que muchos de ellos tendrían conflictos tan pasionales que se matarían los unos a los otros. Ahí sucede lo que sucede con Tamar y Amnón, hijos de David, donde Amnón intenta violar a Tamar. Y Tamar era hermana de Absalón, y Absalón mata a Amnón. Absalón se rebela contra David, lo quiere dar un golpe de estado. Realmente el reinado de David fue mucho más accidentado que el reinado de Saúl. Saúl, el único problema que tuvo era el de la desobediencia, problemas bastante serios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el reinado o el final de los reinados por parte de Saúl y por parte de David. Saúl termina siendo desechado por el mismo Dios. Dios le dice por lo menos unas 4 veces a Saúl: ya estoy hasta aquí de ti, ya te separo de una vez. Hay una parte donde le dice: me pesa haberte puesto por rey sobre Israel. Dios estaba ya, quizá, qué sé yo, arrepentido. No me gusta usar esa palabra con Dios porque él pues no se arrepiente, pero Dios ya estaba en un punto de hartazgo con la vida de Saúl, diferente a la vida de David. A pesar de que David, su reinado fue más accidentado, tuvo problemas más serios, digamos, que afectaron a más gente, Dios extiende la promesa hacia David a que su casa nunca se apartaría del reino del trono del reino de Judá. Es algo sumamente difícil de entender, y por eso es que vamos a estudiarlo hoy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a Saúl Dios lo desecha, pero a David lo ama, al punto que aún antes de irse al exilio, el rey Josías dice que anduvo conforme a los pasos de su padre David, y por amor a David, no en el tiempo de Josías y en el tiempo de Ezequías, el pueblo de Judá no fue exiliado a Babilonia. Fue hasta la época de Joaquín, que fue hijo también de Josías, donde el pueblo fue exiliado a Babilonia, pero ya Dios ya había llegado a un punto en el que ya no soportaba la maldad del pueblo de Judá. Entonces, son muy iguales, muy parecidos estos dos personajes. Dios los ha ungido a los dos. Ninguno tomó el reino por usurpación. Dios ungió a los dos. Los dos tuvieron buenas obras durante su reinado. Los dos tuvieron reinados completamente grandes, donde el pueblo de Israel estuvo ordenado para ir a la batalla, estuvo ordenado para formar un estado político de Israel. Los dos cometieron pecado. Los dos definitivamente cometieron pecado. No solo Saúl. Muchas veces le pasamos la moto solo a Saúl y a David lo dejamos fuera, pero no. Los dos cometieron pecado. Los dos también tuvieron se podría decir una decadencia, una espiral decadente hacia el pecado, al punto que Saúl llega hasta buscar a una adivina, que era algo tan abominable para Dios. Busca una adivina, una vidente, y esta adivina y esta vidente, de una manera tan irónica, le trae de vuelta a Samuel de entre los muertos. O sea, los dos tuvieron pecados garrafales, tuvieron errores malos. Sin embargo, al final, los dos tienen caminos distintos. Ahora, aquí es donde nos debemos contrastar y debemos decir: algo tuvo que haber hecho David para que los caminos fueran distintos. ¿Qué fue lo que sucedió? Aparte, del carácter de Dios, el carácter misericordioso de Dios, en la vida de Saúl podemos ver reflejado todo lo que dice Romanos 1, que tanto es el pecado que Dios definitivamente se cansa y lo entrega la persona a sus deseos. Es la pura justicia de Dios. Sin embargo, en David podemos ver la pura misericordia de Dios. Hay algo ahí.
algo ahí que debemos de investigar y por eso es que me he tomado este tiempo. Tenemos ya unos minutos para investigarlo. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algunas cosas. Por ejemplo, hablaba antes de la profecía de Jacob o la bendición de Jacob hacia Judá, diciendo que de la casa de Judá saldría el cetro y que él gobernaría a sus hermanos, y es por eso que Dios mantiene la promesa con respecto a la casa de David. Otra de las promesas que se dan es cuando Dios le dice a David en el capítulo 7 de 2 de Samuel, que es una cosa que no he mencionado todavía, la vamos a mencionar después, la vamos a hablar luego, pero ahorita quiero hacer hincapié en esto. En el capítulo 7 de 2 de Samuel, Dios le dice a David que él le hará una casa a él y que el trono nunca se apartará de su familia. Sin embargo, también le dice que de la simiente de David nacería un reino eterno, refiriéndose a Jesús. Hay demasiadas cosas, demasiados hilos que se hilvanan desde el pasado de David y de Saúl como para entender que Dios desde antes de David, Dios ya tenía misericordia por la casa de David. Y aquí hay un tema que a mí me gustaría que tuviéramos algún tiempo para tratarlo, y es el tema de la luz en medio de la oscuridad, hablando en términos de Ruth en medio de la época de los jueces. Este domingo que me tocó predicar en la iglesia, yo decía que el libro de Jueces es el libro más oscuro de la Biblia. Algunos creen que es el libro más oscuro, y en medio de tanta oscuridad de los jueces llega la luz a través del libro de Ruth. Y al final del libro de Ruth podemos ver a una Noemí que había perdido a sus hijos, había perdido a su esposo, y solo se queda ella viuda con una moabita que es Ruth en Belén. Y al final del libro de Ruth podemos ver a Noemí cargando a un bebé, hija de Ruth y de Booz, que es Obed, y Obed es el papá de Isaí, Isaí es el papá de David. Podemos ver entonces cómo ya la casa de David viene desde antes, formándonos una idea de lo que Cristo habría de ser en nuestras vidas, esa luz en medio de nuestra oscuridad del pecado. Todo esto es realmente maravilloso en la Biblia. Sin embargo, necesitamos tiempo, necesitamos un poco de disposición para estudiarlo, pero vamos entonces a adentrarnos en las diferencias entre la separación de Saúl con Dios y la restauración que Dios le da a David. Entonces ya hemos hablado, si nos ponemos a ambos en cada lado, ya hemos dicho que ambos fueron ungidos, fueron escogidos por Dios. Lo que estamos viendo, si usted se pregunta en dónde lo estamos leyendo, pues bueno, la historia de Saúl la podemos encontrar en el primer libro de Samuel, y la historia de David la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel también. Ahí, ¿no? Ahí podemos ir a ver. Vamos a ver algunos pasajes de estos dos libros más adelante, pero podemos ver, por ejemplo, que Saúl y David ambos fueron ungidos y fueron escogidos por Dios para ser rey de Israel. Hay una discrepancia entre ambos. La discrepancia entre Saúl y David en términos del ungimiento es que el pueblo le ha pedido a Samuel un rey, y Dios no quiere darles un rey. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Una vez que Samuel, siendo juez de Israel, derrota a los filisteos y reciben el arca de regreso, el pueblo se reúne. Dice la Biblia en el capítulo 8, en 2 de Samuel capítulo 8, que Samuel ya era viejo y que había puesto a sus hijos por jueces, a sus 2 hijos. Y dice que estos hijos eran muy malos, no andaban en los caminos de su padre. Entonces el pueblo de Israel se juntaron con Samuel y dijeron: mira, queremos un rey. Y ustedes recordarán del gran discurso de Samuel, donde le dicen: miren, si ustedes quieren un rey, este rey va a hacer esto con su pueblo, va a agarrar a sus hijas, las va a llevar como doncellas al palacio, les va a quitar un tributo, les va a pedir que ustedes den dinero de sus propias cosechas para el mantenimiento de los capitanes, mantenimiento de sus siervos, mantenimiento. Entonces ahí hay una gran discrepancia. Dios habla con Samuel en capítulo 8 y le dice Dios a Samuel: no te preocupes, ellos no te han desechado a ti como juez, sino que me han desechado a mí como rey. Saúl es una respuesta a una petición no deseada del pueblo de Israel a Dios. Es decir, bueno, ustedes no me quieren a mí, como que Dios diciendo: no me quieren a mí de rey, pues bueno, aquí tienen a su rey. Este es Saúl. Sin embargo, David es una respuesta a la falla del primer
rey de Israel. Ya es un rey, digamos, no me gusta decir esta frase, pero ya es un rey un poco más pensado. Ya se piensa, se analiza un poco más el término de la casa de Judá. Entonces se selecciona a David. Aquí hay bastantes cosas que decir. Por ejemplo, ¿dónde encontramos a Cristo en el ungimiento de estos dos reyes? Pues bueno, desde Jueces hemos visto cómo se levantan libertadores temporales que libran a Israel de sus enemigos alrededor. Llega Saúl y es un liberador temporal, pero no solamente es un libertador temporal, sino que también es un libertador que demuestra que el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, no puede tener un rey falible, un rey pecaminoso. El pueblo de Israel necesita tener un rey que sea infalible, un rey que no tenga pecado. Y es ahí donde viene la figura del reinado de Dios. Entonces, en Jueces vemos cómo es que el pueblo no necesita un juez temporal, sino necesita un juez eterno. Y en los libros de los reyes, en el reinado de Saúl y David, vemos cómo es que el pueblo de Israel no necesita un rey que sea falible y pecaminoso, sino que necesita un rey que sea santo, infalible y que no tenga mancha. Esa es una de las grandes diferencias que podemos ver entre por qué Dios decide amar a David, pero decide desechar a Saúl. Otra de las cosas que podemos notar que son iguales entre ellos es que Saúl es valiente. Lo primero que Saúl hace es, cuando es rey, es ir a pelear contra los filisteos. Y pues de David no podemos decir nada de valentía, ¿no? No podemos decir mucho de valentía, mejor dicho. David fue el que venció a Goliat. David tenía 30 hombres, si ustedes se recuerdan, los valientes de David en la cueva de Adulam, que peleó y que liberó a las ciudades como la ciudad de Keila. David estuvo viviendo entre los filisteos y tuvo muchas incursiones por los filisteos. David era un hombre valiente al igual que Saúl. Otra cosa que he dicho antes, los dos cometieron errores, cada uno derivado de su corazón pecaminoso. Eso es notorio. A pesar de que el rey era escogido por Dios, era un rey con un corazón y una naturaleza caída a causa del pecado que entró en la humanidad por Adán. Sin embargo, entre las equivocaciones que cada uno de ellos cometieron, hay diferencias. En medio de los errores que se cometió, Saúl tuvo una falta de confianza total hacia Dios. Saúl no confiaba en Dios. De hecho, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13 hay una parte en donde Saúl está haciendo guerra contra los filisteos y Samuel le dice: espérate que yo llegue, cuando yo llegue vamos a hacer el sacrificio y luego vas a ir a pelear contra los filisteos. Y se reunieron los filisteos con un gran ejército y se reúnen los israelitas también, y resulta que después de 7 días, es decir, que Samuel no llegaba. ¿Se imaginan ustedes ese evento? Un ejército de un lado, un ejército del otro. Y este ejército está esperando a Samuel. Samuel no llega, y Samuel no llega, y Samuel no llega, porque Samuel tenía que ofrecer el sacrificio. Se me hace que esto era una prueba a la confianza y a la fe de Saúl, pero Samuel no llega y el ejército de Israel empieza a apocarse el corazón, empieza a desfallecer, y dice Saúl que la gente se le va. Entonces Saúl, lo primero que hace al no confiar en el Señor, al no confiar en la palabra de Dios, agarra a él los bueyes y el sacrificio y él ofrece el sacrificio. Una falta total de confianza. No confía en la palabra de Dios que le ha dicho: espérate, yo voy a llegar a través de Samuel. Al cabo de 7 días, Samuel llega y lo encuentra justamente haciendo los sacrificios. Y Samuel le dice en el versículo 11, capítulo 13, ¿qué has hecho? Y Saúl le dice: como vi que el pueblo se me iba y tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, versículo 12, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Se dan cuenta ustedes? Una total desconfianza. No confiaba en el Señor. Saúl tenía que esperar. O sea, aunque el pueblo se te vaya, el Señor, con lo poquito que tengas, el Señor va a obrar. Pero Saúl no tenía confianza. Y aquí está, miren, esta es la primera situación en donde ya Dios lo ha descartado. Versículo 13, Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente.
¿No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó? Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Versículo 14. Ahora tu reino no perdurará. Ya desde ahí, la falta de confianza de Saúl hacia los planes de Dios le ha delimitado que su reino no perdurará. El versículo siguiente, Samuel le dice a Saúl, ya el Señor escogió a otro hombre y a él le va a dar el reino. ¿Se imaginan ustedes? La falta de confianza es determinante. Por eso es que en muchas de las prédicas que nosotros damos siempre caemos a lo mismo. Tengamos confianza en su Señor. Confiemos en Él. A diferencia de David, ¿no es cierto? David era un hombre que confiaba en el Señor. David era un hombre que tocaba el arpa en la presencia de Dios. Cuando está a punto de pelear contra Goliat en el primer libro de Samuel, si ustedes lo ven más adelante, en el capítulo 17, David se presenta delante de Goliat y le dicen... Y le dice David a Goliat, se los voy a decir. Capítulo 17, versículo 46. Miren la confianza de David. David era un muchacho, Goliat era un tipo que medía 3 metros casi. David medía lo que medía un hombre común, era un muchacho. No era un hombre entrenado en la batalla, no podía utilizar las herramientas que Saúl le dio para pelear. Y David sale en contra del filisteo y le dice en el versículo... vean el versículo 43 del capítulo 17, le dice el filisteo, o sea, Goliat le dice a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, vean qué confianza la de David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David entiende y tiene en su cabeza la identidad de que él es pueblo de Dios. No has desafiado al pueblo de Dios, has desafiado al Dios del pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes una diferencia abismal en términos de confianza? Saúl ve que la gente se le va y hace él lo que no tiene que hacer. David, él solito, hace lo que tiene que hacer y le dice en versículo 46, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. David aquí no solamente tiene confianza en Dios, sino que todavía está diciendo que lo que va a pasar es porque Dios lo va a hacer, ni siquiera él. O sea, si yo voy a hacer esto y X, Y, Z, pero es porque Dios te ha entregado a ti en mis manos. David tiene una total confianza en Dios, a diferencia de Saúl, ¿no es cierto? Y para que toda la asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Se dan cuenta? La confianza de David. David está diciéndole, el Señor será el que pelea la batalla. La batalla es de Él, Él los entregará, Él hará esto, Él hará lo otro, Él acá, a mí me usará. Es una diferencia totalmente abismal entre la confianza de uno y la confianza del otro. A Saúl lo trajo para abajo, o a Saúl se podría decir lo terminó de acabar, o lo empezó a acabar su falta de confianza. Él no confiaba en Dios, él no tenía el entendimiento de quién era Dios para el pueblo. David sí tenía el entendimiento de quién era Dios para el pueblo. Otra de las cosas que podemos ver es la falta de humildad. Saúl tiene una falta de humildad. Por ejemplo, les voy a mostrar. En el capítulo 15, ustedes han leído esta parte bastante en donde Dios le dice a Saúl, te voy a dar una nueva oportunidad, quiero que vayas contra los amalecitas, ve contra Amalec, pero quiero que mates todo lo que tengan los amalecitas, no dejes vivo a nadie. Saúl va contra Amalec, mata a todos, pero deja vivos a los animales, y creo que deja vivos a unas mujeres, no recuerdo, y deja vivo todo. Entonces él se gloría en esa obra, y cuando llega Samuel con Saúl, le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le dice, he hecho todo lo que me dijiste que hiciera. Total
soberbia. Él estaba ensoberbecido porque él había logrado, con esto dijo, al fin, ahora sí, Dios va a ver que soy un tipo que vale la pena. Pero Samuel lo vuelve a regañar y Samuel le dice: has actuado mal, y le dice aquel versículo famoso en el versículo 15, versículo 22. Samuel le dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Aquí otra vez vemos lo que hablábamos el domingo. Saúl era esclavo del cumplimiento, pero nunca fue esclavo de la obediencia. Y es que el Señor, como hablamos, nos ha llamado a ser libres del cumplimiento para ser esclavos de la obediencia por amor. Samuel le está diciendo a Saúl: Saúl, no es así lo que debías hacer. Y si ustedes leen en los versículos adelante del capítulo 15, en el versículo 24, el título de mi Biblia dice: Saúl es rechazado por el Señor. Y más adelante se habla de un acontecimiento tan extraño en donde Samuel le dice: yo no me voy a regresar contigo. Ya el Señor te desechó, yo no me voy a regresar contigo. Y Saúl pareciera que está más arrepentido y necesitado del perdón de Samuel que del perdón de Dios. Porque dice en el capítulo 15, en el versículo 27, cuando Samuel se volvía para irse, Saúl le agarra el borde de su manto y este se rasgó. O sea, él está más necesitado de la aprobación de Samuel que de la aprobación. A él no le importa a Dios. Él definitivamente delante de Dios es un extraño. Él no tiene humildad. A él no le importa su pecado. De hecho, son muy pocas veces en las que vemos a Saúl decir: es cierto, cometí un error. Al contrario, Saúl comete el error y en vez de arrepentirse se enoja y se va para su casa en Gilgal. Y en varias veces lo vemos así. Entonces a Saúl le interesa más lo que dice la gente, lo que dice Samuel. Entonces miren, en el versículo 30, creo que esa es la única vez en donde Saúl dice lo siguiente. Saúl le responde: he pecado. Ahí le dice: he pecado, yo sé que he pecado. Pero miren lo que realmente le importa a Saúl. Pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Hay muchas cosas que podemos sacar de este versículo. La primera es que a Saúl no le interesa nada lo que dice Dios, no le interesa humillarse delante de Dios. A él le interesa más lo que dice la gente, le interesa más humillarse delante de Samuel, pedirle perdón a Samuel, pedirle a los ancianos del pueblo que sean honrados delante de él. Eso es lo que a él le interesa. Él no quiere humillarse delante de Dios, no quiere pedir perdón, él no tiene ni una pizca de arrepentimiento. Y al final lo que le dice Saúl a Samuel: para que adore al Señor tu Dios. No le dice a mi Dios, al Dios de Israel o a mi Señor. No, él dice tu Dios. Saúl está dejando claramente ver que no hay ni una pizca de arrepentimiento. Quizá está compungido, quizá el pecado lo hace que se sienta mal, pero es un sentimiento que no dura mucho. A él le interesa más lo que tiene que decir Samuel, lo que tienen que decir los ancianos del pueblo, no lo que tiene que decir Dios. Totalmente soberbio delante de Dios. A diferencia de David. David es un tipo que ha vivido humillado y que reconoce a su Dios en todo momento. Llega un punto de David en el que él va a pelear antes de ir a pelear con Goliat, y Saúl le dice: pero tú no tienes ningún entrenamiento de guerra. Y David le dice: en ocasiones yo he estado cuidando a las ovejas de mi padre y viene un león, viene un oso, y el Señor me da capacidad para ir y pelear. O sea, David reconoce a Dios en todos sus caminos, en todo lo que él hace. David lo reconoce en su pastorado de las ovejas. David reconoce que Dios le ha dado un talento para tocar el arpa. David reconoce que Dios lo ha librado. David incluso reconoce que el ungido de Dios es Saúl y le perdona 2 veces la vida a Saúl. David incluso reconoce cuando mata a la mujer de Urías, reconoce que ha pecado, y en su humillación tenemos a un David que escribe el Salmo 51. Si ustedes lo han leído, es el salmo en donde David se expresa delante de Dios y le pide perdón. David está arrepentido de lo que él ha hecho delante de Dios. Esto nos lleva a las 2 más grandes diferencias entre David y Saúl. David tenía una relación con Dios.
Él dependía de Dios. David escribe versos como: en el día que tema yo confío en Dios. Y Saúl no tiene una relación con Dios. Saúl no confía en Dios. Saúl nunca se arrepiente de sus pecados. Saúl llega al punto de actos abominables delante de Dios, al igual que David. Sin embargo, Saúl nunca se arrepiente de sus pecados, y en medio de su pecaminosidad él le echa la culpa a los demás. Él quiere matar a David, él le alega a su hijo Jonathan, le alega a sus hijos, les dice: ¿por qué ninguno de ustedes me ha entregado a David en mis manos? Saúl vive en una realidad separado de Dios, mientras que David vive en una realidad totalmente dependiente de Dios. David ha aprendido a depender de Dios. David vive en cuevas con sus 2 esposas. David vive entre sus enemigos, entre los filisteos. David vive huyendo de sus enemigos. No solo huye del rey Saúl, sino que David también huye de su propio hijo Absalón. David comete pecados uno tras otro y tras otro. Sin embargo, David depende de la misericordia de Dios, que Dios no deja de perdonarlo, ni de recibirlo, ni de tenerlo cerca. David no solamente es el principio del cumplimiento de todas las profecías acerca de Cristo de antes de David, sino que también David es el principio del segundo pacto que hay en la Biblia, o uno de los pactos que hay en la Biblia. Ya hemos hablado del pacto adámico, el pacto abrahámico, el pacto noéico, y ahora viene el inicio del pacto davídico. Y aquí es donde el Señor ofrece un pacto que trasciende lo físico. Todos los pactos, el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham y ahora el pacto con David, todos los pactos apuntan hacia Cristo. Todos apuntan hacia Cristo. En Génesis 3:15, donde se establece el primer pacto, le dice: a la mujer tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza, refiriéndose a Cristo, refiriéndose a Jesús, que herirá a la serpiente en la cabeza. Con Noé le dice: este es mi pacto que yo pongo con el hombre, que no vendrá destrucción. Con Abraham le dice: en ti serán benditas todas las naciones, refiriéndose a Cristo una vez más. Y ahora con David se establece el pacto davídico. Es que si supiéramos o si entendiéramos la magnitud de lo que significa para Dios la dependencia de Dios y el arrepentimiento en contra de un compungimiento falso y de una falta de confianza de Dios, sabríamos que eso es determinante, al punto de que Dios estableció un pacto no con Saúl, sino estableció un pacto con David. Y creo que de esto ya hablamos la otra vez, en donde Dios le dice a David: yo te haré una casa. ¿Se recuerdan que predicamos y hablamos de eso hace varios meses? Hablamos de cómo Dios le promete a David una casa, pero no es una casa física. Porque David sí se refería a una casa física. David se refería a construirle el templo a Dios, pero Dios se refería a una casa eterna, en la cual se vería reflejada en Cristo Jesús, en donde Dios le dice a David: tú te refugiarás en esa casa que es Cristo Jesús. Ahí se establece el pacto davídico. Hermanos, la confianza en Dios, el arrepentimiento de nuestros pecados es totalmente importante. Es determinante para nuestras vidas, que puede cambiar el curso no solo de nuestras vidas, sino el curso de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de los nietos y de los bisnietos de nuestros hijos. Nuestro arrepentimiento real y genuino, nuestra confianza dependiente del Señor Jesucristo, puede afectar nuestras generaciones en adelante, y no las va a afectar para cosas en términos materiales, las va a afectar para cosas en términos celestiales. Si ustedes leen luego todo el libro de Samuel y del segundo libro de Samuel, se van a dar cuenta todo lo que Salomón logró hacer porque anduvo en los pasos de David su padre. Obviamente también cometió errores. Si ustedes leen en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, como los reinos ya divididos, el Señor en Primera de Reyes y Segunda de Reyes explica lo que sucede con Israel, y en Primera y Segunda de Reyes explica lo que sucede con David y con la casa de Judá, y ustedes se van a dar cuenta que a pesar de que hay reyes en la casa de Judá que hicieron lo malo, como Manasés, por ejemplo, hay reyes que el Señor saca de la casa de David para levantar al pueblo de Israel, como Ezequías, como Josías,
como Joaquín, como Josafat, reyes que anduvieron en los caminos de Dios, y que si ustedes leen esos libros se van a dar cuenta que dice que hicieron las cosas conforme al corazón de su padre David. Y cuando hablamos conforme a su corazón, no me estoy refiriendo a que hayan hecho las cosas materiales, sino que las cosas espirituales, un corazón contrito y humillado delante de Dios, un corazón que depende de Dios, un corazón que le alaba, un corazón que le adora, un corazón que se arrepiente de su maldad, un corazón que pide perdón, que reconoce la misericordia de Dios. Ese es el corazón que llevó a que la casa de David, en vez de que fuera separada de Dios como le pasó a Saúl, fuera restaurada. Y no solamente eso, vean cómo toda la Biblia realmente apunta a Cristo, porque aquí estamos viendo toda la profecía incluso de Jacob en el libro de Génesis. Vemos a los liberadores temporales en Jueces. Vemos a los reyes pecaminosos en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes y Crónicas. Vemos el estado final del pueblo de Israel en la deportación. Y vemos al Rey Eterno nacer de la misma línea que viene desde la casa de Judá. ¿Y dónde vemos todo eso? Pues en el primer libro de Mateo. Si usted va a Mateo capítulo 1, se va a dar cuenta de la genealogía de José o de Jesús a través de la línea de José, y se va a dar cuenta que viene desde la línea de reyes de Judá. O sea, el pacto davídico, la promesa que Dios le dio a David en 2 Samuel capítulo 7, se cumple con Cristo. El pacto abrahámico, la promesa que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, se cumple en Cristo. Y el pacto que le dieron a Noé y a Eva, tu simiente herirá la cabeza de la serpiente, se cumple en Cristo. Él es la finalización de la restauración. David no fue restaurado en sus propias obras. David fue restaurado en Cristo a través de su arrepentimiento, a través de su confianza. Me quedan pocos minutos ya y con esto voy a terminar. Concluimos entonces en dos cosas que son necesarias y que podemos aprender acerca de nuestro carácter y del carácter de Dios. Primero, nuestro carácter es falible, definitivamente. Así como Saúl peca, David también peca. Y David comete errores terminantemente garrafales, errores malos. Sin embargo, David tiene algo que nosotros podemos aprender, y ahí podemos ver reflejado el carácter de Dios en la vida de David, y es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que nos lleva a un cambio drástico en nuestras acciones. No podemos seguir con el mismo estilo de vida, solamente no me recuerdo la palabra, solamente haciéndonos como compungiéndonos de nuestro pecado. Ay, sí, estoy resentido. Ay, yo realmente estoy, pero bueno, ya. No, el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento que cambia el caminar del hombre. Debemos entonces aprender de la vida de estos dos hombres que el arrepentimiento es clave. La obra redentora de Cristo inicia con nuestro arrepentimiento. Claro, inicia con otras cosas más. Algún día con tiempo veremos cómo inicia la obra redentora de Cristo, pero la primera parte de nuestro lado es nuestro arrepentimiento. Segundo, hablando de esto luego, hablando del arrepentimiento, también tenemos que recordarnos de que hay una necesidad de una relación, de una confesión de pecados, de una dependencia de Dios. Tenemos que buscarle constantemente, tenemos que confesar nuestros pecados. Hay días en los que nos acostamos y ni siquiera en ese momento podemos orar para decir: Señor, perdóname por lo que hice, límpiame de mi maldad. Y si no tenemos ni ese tiempito para decir esas palabras, menos tendremos tiempo para realmente actuar en nuestra vida con base a nuestro arrepentimiento. Por eso es necesario que confesemos nuestro pecado, que tengamos una relación, que le anhelemos, que le busquemos, que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo. El hermano Martín Lutero dice que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento constante. Constante, constante, constante. Debemos arrepentirnos constantemente. Y número 2, si algo podemos aprender de la vida de estos dos hombres es acerca de la confianza. Vuelvo una vez más a la misma premisa que hago en la mayoría de mis prédicas. Hermanos, confiemos en el Señor.
Vayamos a Él, confiemos en Él, no dependamos de nuestra propia prudencia, no dependamos de nuestra propia inteligencia, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Al contrario, reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, reconozcámosle en todo lo que hagamos, confiemos solo en Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Tengamos confianza, hermanos. Mis queridos hermanos, los dos pilares del Evangelio son nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Tengamos confianza en Él, pero aquí hay mucho que decir acerca de la fe, mis queridos hermanos. Me gustaría poder tener tiempo en otra ocasión para hablar acerca de lo que realmente se refiere la Biblia con la fe, no como nos han enseñado. Pero vuelvo y les digo, los dos pilares del Evangelio son el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento constante y la fe y la confianza en un Dios que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estimados hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque has sido bueno con nosotros, gracias porque tú te reflejas en tu palabra de manera fácil, no tenemos que escarbar demasiado para encontrarte. Sin embargo, tenemos que escarbar en nuestros corazones para querer encontrarte, que es algo distinto totalmente. En nuestros corazones queremos encontrar la solución a nuestros problemas físicos, a nuestros problemas materiales, cuando en nuestro corazón realmente deberíamos de buscarte a ti, de anhelar encontrarte a ti, Padre. Por eso es que hoy venimos delante de ti clamándote para que obres en nuestros corazones. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Hemos fallado, Señor. Nos humillamos delante de ti hoy. Y hemos fallado, Padre, y por eso venimos delante de ti. Por eso es que te anhelamos, por eso es que te buscamos, Padre. Y te buscamos y te anhelamos porque confiamos en ti, Señor. Queremos confiar en ti. Queremos descansar en ti, Padre Celestial. Y no solo para los fines materiales, sino también para los fines eternos, para los fines espirituales, para el perdón de nuestros pecados, para la sanidad y restauración de nuestras vidas, para la limpieza de nuestros corazones. Señor, te necesitamos. Padre, te anhelamos y por eso es que venimos a ti. Perdónanos, límpianos de toda maldad, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te anhelamos, Cristo Jesús. Hoy te pido por mis hermanos, Padre, por sus necesidades, por lo que les duele, por lo que les angustia. Señor, obra en sus corazones para que ellos puedan comprender que eres tú su necesidad primaria y que eres tú su objeto de la confianza, Señor. No deberían de confiar en más nada. Te pedimos, Señor, que obres en sus vidas, que obres en sus corazones y que los guardes en santidad y en perseverancia hasta el día que tú vengas o el día que tú los llames a tu presencia. Padre, te amamos, te bendecimos. Tuya es la alabanza en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su tiempo, gracias por su atención y esperamos vernos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eternal salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de
que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él.